La Biblia, Segunda de Crónicas 21. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me les bendiga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a conectarnos con nuestra programación de hoy. Compartamos pantalla. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Un análisis diario de las Sagradas Escrituras. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo. Nuestro lema: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Nuestra programación: la Biblia al día, el curso del día, la escuela sabática para nuevos creyentes, el devocional y la escuela sabática regular. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos. Venga tu reino a la tierra y hágase tu voluntad en el mismo, como se hace en el cielo. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versión Dios. Gracias, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar su palabra. Toma el control de la transmisión en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia al día es nuestro primer segmento. Y en esta ocasión tendremos Segunda de Crónicas, capítulo 21. Escuchemos. Segunda de Crónicas, capítulo 21, versión Dios habla hoy. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad. Tenemos una falla de las que nunca faltan.
que vamos a ver cómo la corregimos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos, hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Sefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de éste se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía: Jehová el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú, he aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y no le quedó más hijo sino solamente Joacaz, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes.
Para entender este capítulo, tenemos la cortesía de la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica, quienes cada mañana nos regalan en su programa Creer en los Profetas, en sus profetas, la explicación de cada capítulo. Escuchemos. Esta emisora y la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica presentan su programa Creer en sus Profetas. Es tu palabra. Pasaron los días y, al cabo de 2 años, murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 19. Este día compartimos una triste lección: morir sin pena ni gloria. El rey Joram de Judá, por haberse casado con Atalía, la hija de Acab y Jezabel, se relacionó en forma estrecha con la idolatría. Por esa razón, durante su reinado decidió adorar a Baal y promovió la adoración de todos los dioses cananeos. El profeta Elías, quien vivía en el reino del norte, fue dirigido por Dios para enviarle una comunicación escrita a Joram. En la carta, el profeta le envía este mensaje pavoroso: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, antes has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Y además has muerto a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una grande plaga. Joram no solo llevó a la apostasía espiritual a Israel, sino que mató a todos sus hermanos y algunos líderes del pueblo. Se debe resaltar que cuando una persona se siente insegura en el cargo o responsabilidad que le han asignado, hace lo mismo que Joram: despide a las personas más capacitadas, maltrata a los subalternos para que renuncien al cargo, reubica en cargos de menor responsabilidad, anula los equipos de trabajo que estaban produciendo. Por tener una conducta peor que todos los reyes antecesores, Elías le profetizó que moriría con una enfermedad incurable. Después de recibir esta sentencia, Joram enfermó y sufrió una terrible agonía antes de morir, porque los intestinos se le salieron. Cuando Joram falleció, nadie hizo duelo por su muerte, ni se encendió fuego. La cita selecta de hoy se encuentra en el libro Profetas y Reyes, página 159. Despertó Jehová contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron toda la hacienda que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres. Y aconteció que, pasando un día tras otro, al fin, al cabo de 2 años, murió de esa enfermedad muy penosa. Oremos. Amante Padre, te pedimos perdón si hemos estado maltratando a alguna persona. Que tu Santo Espíritu hable a nuestra conciencia para que nos alejemos de cualquier pecado. Por Jesús. Amén. Hemos presentado su programa Creed en los Profetas. En los Profetas. Escrito por el Dr. Franz Ríos, en la voz del ingeniero Dodani Castillo. Les esperamos el día de mañana a la misma hora. Para más información, visite nuestra página en internet teología.unadeca.ac.cr. Creed en los Profetas. Lámpara a mis pies, es tu palabra.
cortesía de regalarnos el análisis del capítulo de hoy para el programa La Biblia al Día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este primer segmento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. La invitación es para que usted se conecte con nosotros en nuestro segundo segmento de la serie Feliz para Siempre. Con su servidor, el hermano José Moreno, tenemos hoy las 28 creencias. Oremos. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora estudiar nuestras creencias. Necesario es, Señor, que tengamos claro en qué creemos. Oramos, buen Dios, para que como pueblo tuyo le pongamos mucha atención a los fundamentos de nuestra fe. Por Jesús. Amén. La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha preparado un plan que es el plan anual para los nuevos creyentes. En este plan anual como la base de todo grupo es que tengamos todas las cosas en común. Existe un programa titulado Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, dividido en 4 tomos, que debe estudiar el recién bautizado o el que está por ser bautizado en su primer año de estadía en la iglesia. El primer tomo se llama En las huellas de Jesús. Nosotros no le llamamos tomo, sino le llamamos cartilla. Encierra los 3 primeros meses de la vida espiritual del creyente. Similar a la cartilla regular de la escuela sabática regular, cubre los meses de enero, febrero y marzo. El segundo trimestre se lleva a crecer en Jesús. El tercero, el poder de la palabra de Dios. Y cerramos el primer año de estudio del nuevo creyente con En marcha con Jesús, el poder de la misión. El primer trimestre, cuyo nombre es En las huellas de Jesús. Hoy iniciamos la 6ª semana. O sea, la lección número 6 de este primer trimestre, cuyo título es Las prioridades de Dios y las mías. El versículo a memorizar. Cada semana tenemos una cita para memorizar. Al final del trimestre habremos memorizado 13 citas. La de esta semana es Juan 10:10, que dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El concepto clave de esta semana es vida abundante. ¿Qué es vida abundante? Es el resultado directo de recibir los beneficios de poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas.
contrario a todo lo que usted haya oído sobre el evangelio de la prosperidad. Esto no tiene nada que ver con dinero, ni con casas, ni carros, ni una enorme colección de títulos y pergaminos por los éxitos logrados por usted. Vida abundante es el resultado directo de recibir los beneficios de poner a Dios en primer lugar en su vida. Todos hemos sido llamados a tener vida abundante. Y como todos hemos sido llamados a tener vida abundante, solo aquellos que acepten el llamado podrán ver los resultados. Introducción. La introducción de la semana siempre aparecerá en el día domingo. Sábado. Nosotros lo hacemos los domingos porque iniciamos la lección todos los domingos, la lección de la semana, como primer día de la semana, ya que el sábado, que es el último día de la semana, se lo dedicamos al repaso de la semana. Para esta semana, como introducción, tenemos lo siguiente. Se cuenta que justo antes de morir, un creyente le escribió a un amigo estas palabras. Le dijo el creyente a su amigo: vivimos en un mundo malo, rematadamente malo. Pero he descubierto que en medio de él hay un pueblo enérgico y feliz que ha aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo que es 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. A pesar de que han sido despreciados y perseguidos, no les importa. Han vencido al mundo. ¿Sabes quiénes son? Los cristianos. Y termina el relato diciendo: yo soy uno de ellos. Esto fue lo que le contó justo antes de morir un creyente a un amigo del cual se despedía. ¿Cómo puedes estar al borde de la muerte y estar gozoso? ¿Por qué? Muchos creen que el cristianismo es una religión lúgubre y carente de alegría. La Biblia dice, sin embargo, que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo y nos exhorta a estar siempre gozosos. En 1 Tesalonicenses 5:16 nos dice: estad siempre gozosos. Y contrario a lo que muchos creen, la palabra siempre existe. No es estar siempre de vez en cuando gozoso.
es estar siempre gozoso. Cuando tú te conectas con Jesús, no puedes estar de otra manera sino gozoso. Porque el gozo es uno de los primeros frutos que el Espíritu Santo te otorga. Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera. Observe que en la lista de los frutos del Espíritu Santo, el gozo ocupa el segundo lugar, seguido del amor. Son el gozo y la alegría, elementos prioritarios en la vida del creyente. Nadie quiere ser desdichado. Todos queremos ser felices, porque Dios nos creó para que lo fuéramos. Durante esta semana, exploraremos las prioridades que Dios tiene para nosotros y qué sucedería si dejamos que las prioridades divinas lleguen a ser nuestras prioridades. Cada domingo tenemos el testimonio de la semana. Y para hoy, Jesús aquí ahora se titula Sirviendo a Dios en nuestro lugar de trabajo. ¿Conoces a alguien que deseó ser misionero en algún remoto lugar del mundo? Pues sí, Richard y su esposa, Pamela, vivían ilusionados con esa idea, predicar el evangelio fuera de su país. Pero el Señor tenía otros planes para ellos. Richard trabajaba, desde que era estudiante universitario, trabajó reparando edificios. Como visitaba con frecuencia distintas ferreterías, se dio cuenta de la necesidad de una tienda que ofreciera una amplia gama de materiales y que al mismo tiempo estuviera abierta en un horario más prolongado. Richard se propuso establecer un negocio así. Después de considerar diferentes opciones, él y Pamela compraron el inventario de los anaqueles de una vieja ferretería que atravesaba por tiempos difíciles debido a la competencia de los grandes almacenes. Según Richard, la visión principal de su ferretería es hacer de este negocio un ministerio. Tanto Richard como Pamela dedicaron bastante tiempo a estar en los pasillos escuchando a la gente. Esto les permite tener una relación más estrecha con sus clientes y de esta manera presentarles el mensaje de Jesús. Para ellos la venta no valdría la pena a menos que su trabajo vaya acompañado del mensaje de salvación. Su trabajo se ha convertido en un medio para compartir el amor de Dios con su clientela. No tuvieron que ir a tierras lejanas para ser auténticos misioneros. Hasta aquí la introducción de la escuela sabática para nuevos creyentes. Mañana tendremos la prioridad de Dios. ¿Cuál fue el propósito primordial de la vida de Jesús? ¿Por qué envió Dios a su Hijo al mundo? Es nuestra prioridad
que en nosotros se cumpla la prioridad salvadora de Jesús? ¿Cómo piensas que Dios describiría esa vida abundante? ¿Es acaso la misma forma en que tú lo harías? Te espero mañana para que estudiemos las prioridades de Dios y las mías. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra, por medio de la escuela sabática para nuevos creyentes. Que las prioridades suyas, Señor, también sean las mías. Por Jesús. Amén. Agradecemos la compañía de todos ustedes en este segundo segmento del día de hoy, cuyo principal tema será las 28 creencias. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. La invitación es para que te quedes con nosotros en el tercer segmento, que es el devocional del día de hoy. Regresamos en 5 segundos. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Estamos en el tercer segmento de la programación de hoy en día. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y este es el segmento del devocional del día. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por los mensajes de la pluma inspirada Elena G. de Guay en cada uno de los devocionales que presenta para cada mañana. En el día de hoy, Señor, estamos en Reflejemos a Jesús. Le pedimos a usted su dirección a la hora de presentar este devocional. Por Jesús. Amén. Para hoy día tenemos la muerte de Cristo, poderoso argumento en favor de la inmutabilidad de la ley de Dios. 5 de febrero. Nuestra lectura bíblica está en Juan 12, 31 y 32. Y ahora es el juicio de este mundo. Es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Escuchemos. Tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. Reflejemos a Jesús de Elena G. de Guay, 5 de febrero. La muerte de Cristo, poderoso argumento en favor de la inmutabilidad de la ley de Dios. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículos 31 y 32. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. Ninguno sino Cristo podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar la raza caída. Pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo por este motivo.
no vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. A este resultado de su gran sacrificio, a su influencia sobre los seres de otros mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Amén. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no sólo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Desde el principio el gran conflicto giró en derredor de la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, que su ley era defectuosa y que el bien del universo requería que fuese cambiada. Al atacar la ley, procuró derribar la autoridad de su autor. En el curso del conflicto habría de demostrarse si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. El cielo notó las afrentas y las burlas que él recibía y supo que todo era instigado por Satanás. Observó la batalla entre la luz y las tinieblas a medida que se reñía con más ardor. Cuando Cristo exclamó en la cruz, en su expirante agonía, «Consumado es», Juan 19:30, un grito de triunfo resonó a través de todos los mundos y a través del mismo cielo. Satanás había revelado su verdadero carácter. El mismo hecho de que Cristo sufrió la pena de la transgresión del hombre es para todos los seres creados un poderoso argumento en prueba de que la ley es inmutable, que Dios es justo, misericordioso y abnegado, y que la justicia y la misericordia más infinitas se entrelazan en la administración de su gobierno. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 48 y 55 a la 55. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Agradecemos a la familia Padilla por el devocional del día de hoy. Reflejemos a Jesús. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio del devocional. Reflejemos a Jesús, que nos permite, oh Señor, tener más claridad de su palabra, al explicarnos el versículo para el día de hoy. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Te esperamos mañana para estudiar el devocional del día. Reflejemos a Jesús. Bendiciones. Regresamos en 5 segundos. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Presentamos nuestro plato fuerte del día de hoy. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y estoy con ustedes con el tema: las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en la serie Feliz para Siempre. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de las creencias fundamentales de nuestra fe.
Oramos, buen Dios, para que usted tome control del mismo en Jesús. Amén. Estamos en la segunda creencia, la Trinidad, también conocida como la doctrina de Dios. Nuestra explicación: hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de tres personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Estos títulos, estas características, solo le pertenecen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas en unidad coeterna. Una unidad de tres personas coeternas que tienen estas características: inmortalidad, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Durante este mes vamos a ir describiendo estas características que solo le pertenecen a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Aunque se le puede conocer por medio de su autorrevelación, Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Toda la creación. Sin embargo, el mundo parece estar al revés. Parece que la creación es la que espera recibir reverencia, adoración y ser servida por Dios para siempre. O sea, los mosquitos están echando flip. Amigos, tú tienes un creador. Ustedes tienen un creador. Todos fuimos creados por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No coman cuento de que ustedes son el resultado de un accidente de su mamá y su papá. Antes de que su mamá y su papá existieran, ya usted estaba en la mente del Creador. Es infinito. Y escapa a la comprensión humana. Es Él quien da la vida y quien la quita. Si Él no quiere que usted, si Él no hubiese querido que usted viviera, vivo no estuviera. Y si Él ve necesario que usted termine sus días, Él es quien permite que usted deje de existir.
porque Él es el que da y el que quita. Él es el creador. Vamos a ver ahora una serie de versículos bíblicos que son los fundamentos bíblicos de esta segunda creencia, la Trinidad. El primero de ellos, Génesis 1:26. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esta es la primera cita sobre la cual se fundamenta la doctrina de la Trinidad. Como ustedes pueden ver, Dios el Padre no estaba solo mientras creaba el mundo y todo lo que en él habita. El versículo comienza diciendo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, lo que implica que había más de una persona en la creación. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y entonces usted me preguntará, hermano, si en el versículo anterior había más de uno, ¿por qué ahora dice que Jehová uno es? Ese es el misterio de la Trinidad. Por eso leímos en las láminas anteriores que es una unidad de tres coherentes, coexistentes. Sigue siendo uno, pero en tres personas. Isaías 6:8 nos dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí podemos ver que el Señor habla. Y también podemos ver que sus hijos le escuchan y pueden distinguir su voz. En Mateo 28:19 aparecen una vez más los tres, cuando dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, uno, y del Hijo, dos, y del Espíritu Santo, tres. Si bien es cierto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí aparece el efecto de ella: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Juan 3:16, una vez más podemos ver este asunto. Y de paso, el día de ayer analizamos Juan 3:16.
Cuando estudiamos para saber más de la lección número 5. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto pone de manifiesto, entre otras cosas, 4 grandes verdades. Primera de ellas, el dador más grande, Dios. Segunda, lo más grande, el amor. Tercero, el don más grande, el Hijo de Dios. Y cuarto, la más grande de todas las recompensas, la vida eterna. Segunda de Corintios 1, 21 y 22 nos dicen: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Una vez más, el Padre, el Hijo y el Espíritu aparecen mencionados en una misma cita. Segunda de Corintios 13, 14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Padre, ahora aparece el Hijo primero, luego el Padre y finalmente el Espíritu Santo. Efesios 4, 4 al 6 nos dice: un cuerpo y un espíritu, anote, espíritu, como fuisteis llamados, también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, en un Señor, anote el segundo, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Una vez más aparece el Espíritu, aquí el Señor es Jesucristo, y luego aparece Dios el Padre. En Primera de Pedro, nuestra última cita, capítulo 1 y versículo 2, nos dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora tenemos al Padre en primer lugar, al Espíritu en segundo lugar y a Jesucristo en tercer lugar. Estas citas demuestran que no importa el orden en que usted los ponga, ellos siguen siendo Dios. Ya sea Padre, Hijo, Espíritu, o Espíritu, Hijo, Padre, o Hijo, Padre y Espíritu. Hemos leído una serie de citas que confirman que el orden en que usted los ponga no cambia su autoridad. En el Calvario casi todos rechazaron a Jesús. Con este primer tema vamos a iniciar nuestro repaso del primer mes de esta serie de las 28 doctrinas. La semana pasada vimos en el Calvario casi todos rechazaron a Jesús. Miremos una vez más esta cita. Solo unos pocos reconocieron quién era realmente Jesús. Entre ellos el ladrón moribundo, que lo reconoció como Rey y Señor, registrado en Lucas 23:42, y el soldado romano que dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, Marcos 15:39. El análisis de esta cita lo grabamos en
el programa del domingo pasado. Usted puede allá buscar el análisis. Nosotros solo vamos a hacer un recuerdo, un repaso. Gracias, muchas gracias. Lea Marcos 15:39. Gracias, amigos que nos escuchan. La segunda lámina nos dice: al escribir Juan las siguientes palabras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, en Juan 1:11. Se refería no solo a la multitud que se amontonaba al pie de la cruz, ni siquiera a Israel, sino a toda generación que haya vivido. A excepción de algunos, toda la humanidad, a semejanza de la bulliciosa multitud reunida en el Calvario, ha rehusado reconocer a Jesús, en Jesús a su Dios y Salvador. Justamente esta fue la cita que nos obliga a hacer este repaso. Y es el segundo repaso que hacemos. Porque cuando Jesús quería que algo quedara claro, lo repetía 2 y 3 veces. Y usted lo va a ver en la Biblia, que dice: de cierto os digo. Cada vez que usted escuche a Jesús diciendo de cierto os digo, es algo que Él quiere que quede claro en su mente. Y por eso nosotros, si tenemos que repetir esto una tercera vez, lo haremos. Este fracaso, el más trágico y profundo de la humanidad, demuestra que el conocimiento de Dios que poseen los seres humanos es radicalmente deficiente. Muy bien. Ese fue el repaso de lo que hemos visto el primer mes, el mes de enero. Vamos con el tema de hoy. Creo que nos queda tiempo. Muy poco, pero no importa. Si se nos acaba el tiempo, seguimos el próximo domingo. El día de hoy nos hemos tomado tiempo para leer todas las citas bíblicas que tienen que ver con esta segunda doctrina. Quiera Dios que la Trinidad quede clara en su mente. Ahora vamos conociendo a Dios, el conocimiento de Dios. Vamos a leer todo lo que dice sobre el conocimiento de Dios y en el próximo programa vamos a hacer los comentarios. Amén. Comenzamos. Las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que el conocimiento y la búsqueda humana no pueden penetrar lo divino. Por esto, para muchos, la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. 1 Corintios 2:7. Para ellos, Dios es un misterio. Pablo escribió: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2:8. Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Ver también Deuteronomio 6:5. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándolas por cuenta propia. Job 11:7. La pregunta es: ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y a amar al Creador? Primero, ¿se puede conocer a Dios? Sí, se puede conocer a Dios. Dios conoce el dilema que enfrentamos los seres humanos. Por eso, en su amor y compasión, ha llegado hasta nosotros por medio de la Biblia.
En sus páginas se revela que el cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios. Es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. Segundo, ¿podemos conocer a Dios? Sí, lo podemos conocer. ¿Cómo? La mayor manifestación del amor de Dios llegó a nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, de su Hijo Jesucristo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Cuando declara Juan, como lo declara Juan, en 1 de Juan 5:20, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Además, Jesús mismo declaró, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3, que es el texto de toda nuestra serie. Número 3. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Estas son buenas noticias. Si bien es imposible conocer completamente a Dios, las Escrituras nos permiten obtener un conocimiento práctico de Él que basta para permitirnos entrar en una relación salvadora con Él. ¿Cómo conocer a Dios? A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Abarca todo el ser, no solo el intelecto. Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Juan 7:17 y ver también Mateo 11:27. Jesús dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Para los que están llegando ahora, estamos en la segunda doctrina de nuestras 28 creencias, en el segundo segmento de esta, titulado El conocimiento de Dios, registrado en el libro En esto creemos. La pregunta que estamos resolviendo es ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Número 4. Es claro, entonces, que los incrédulos no pueden comprender a Dios. Pablo exclamó, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1:20 y 21. Recuerden que la explicación de todo lo que estamos leyendo lo tendremos la próxima semana. La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los otros métodos para adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser estudiado, analizado y cuantificado. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y los métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios.
el conocimiento de Dios, la lectura de este segundo bloque ha llegado a su final por el día de hoy. La próxima semana tendremos un análisis detallado de estos 4 puntos que hoy hemos visto en cuanto al conocimiento de Dios. Son 4 puntos y lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a hacer el análisis de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Vamos a mencionar así rapidito los 4 puntos. Primero, se puede conocer a Dios. Lo primero que debemos saber. Segundo, podemos conocer a Dios a través de la Biblia y más aún a través de Jesucristo. Ahora, en el camino a Cristo, capítulo 1, nos presenta que el primer medio por el cual el Señor presentó a la humanidad su carácter fue la naturaleza. Desgraciadamente, la naturaleza fue destruida por el pecado. Pero aún a pesar de la destrucción de la naturaleza por el pecado, todavía podemos ver que aún en el desierto hay manantiales. Y el hombre puede disfrutar de agua fresca, producto del amor de Dios. Tercero, conocer a Dios, de acuerdo con Juan 17:3, son buenas noticias. Cuarto, debe quedar claro que los incrédulos no pueden conocer a Dios porque el primer requisito para comprender a Dios es creer. La próxima semana analizaremos cada una de estas 4 características que responden la pregunta, ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Por ahora, mis queridos hermanos, vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por el estudio de las 28 doctrinas que son el fundamento de nuestra fe. La Trinidad, segunda doctrina. Oramos, buen Dios, para que esta quede clara en nuestra mente y no seamos movidos por vientos de doctrinas que soplan de otros grupos que ni siquiera respetan a Jesús como el Creador. Bendito Dios, te pedimos por ellos y te pedimos, oh Señor, para que dejemos de decir que todos creemos en el mismo Dios. No, Señor. El grupo que no cree en Jesucristo como Creador no puede tener el mismo Dios. No puede ser el mismo Dios. Porque el Dios verdadero está constituido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así usted nos lo presenta en su palabra y así lo creemos nosotros. Oramos, buen Dios, para que esta verdad finalmente sea fundamentada en nosotros y que podamos crecer en espíritu y en verdad. Por Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este segmento. La segunda doctrina de las 28, la Trinidad. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. La invitación es para que te quedes con nosotros, ya que en unos minutos estará con nosotros el último segmento de nuestro día,
El mismo de siempre. Perdón, está allí, amor. El enlace está. La escuela sabática regular es el estudio que hacemos nosotros y que está a cargo de mi querida esposa Rosita, que en unos minutos estará con nosotros y vamos a ver administrar para el Señor hasta que Él venga. Bien, me dan 5 segundos para hacer el cruce y dejarlos en manos de mi querida esposa. Bendiciones, gracias por estar con nosotros y ya regresamos en 5 segundos. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Es el título de nuestro último segmento de la mañana. Lección de escuela sabática regular. Recuerde nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Vamos entonces a dejarlos en la preciosa voz de mi querida esposa Rosita Baker, quien ya está con nosotros. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. ¿Me oyen? Ajá, sí. Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Buenos días tengan todos. Qué felicidad estar en presencia de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador Cristo Jesús, y más que nada a los pies del Espíritu Santo, que es nuestro profesor para este día. Vamos a entrar en materia. Este día está precioso y vamos a disfrutarlo en presencia de nuestro Señor. Estamos compartiendo pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este precioso día. Un día que no teníamos seguridad de que veríamos, pero por tu gracia, por tu amor, tu misericordia, con cada uno de nosotros estamos aquí. Gracias, Señor, por permitirnos ver este día. Dirígenos ahora que vamos a estudiar tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda ser el profesor por excelencia y que nosotros estemos dispuestos con una mente abierta para escuchar tu palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar con nosotros y esperamos que hoy podamos seguir caminando agarrados de tu mano, Señor, para que un día podamos estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En este día estamos aprendiendo a administrar para el Señor hasta que Él venga. Y el propósito de esta guía de estudio, que es la que vamos a estudiar durante este trimestre de enero a marzo del 2023, es desarrollar una confianza tan, pero tan profunda en el Señor, que podamos mantenernos fieles sin importar las circunstancias que se nos presenten. Y créanme que esta lección me ha dejado pensando, sigo pensando, en que es una lección que me va a enseñar, por lo menos esta lección de esta semana me va a enseñar algo que nunca había hecho, o por lo menos no conscientemente. Me está enseñando a hacer inversiones, me está enseñando a invertir. La semana pasada aprendimos a no endeudarnos y cómo salir de deudas, pero nunca se me ocurrió que como parte de ser coadministradores de los recursos de Dios, tenemos que aprender a hacer inversiones. Y esta semana
eso es lo que vamos a aprender. Así que la lección para esta semana se titula Acumulen tesoros en el cielo y tiene como objetivo, como propósito, repasar algunos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo y finalmente cosechar una recompensa eterna. Estamos hablando de hacer una inversión y esa inversión va a redundar en darnos una ganancia que es incorruptible. Es una ganancia donde los ladrones no pueden robar. Es una ganancia 100% tuya y mía si hacemos la inversión correcta. Así que esta semana aprenderemos a ser inversionistas para el Señor. Y el versículo a memorizar esta semana nos hace una pregunta. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Interesante. Dos preguntas. ¿Qué me va a aprovechar si tengo todas las riquezas de este mundo y pierdo la vida eterna? Porque de eso se trata. ¿Y qué daré en recompensa? ¿Qué estoy dispuesta yo a dar como recompensa por mi alma? Dos preguntas que te dejan pensando. Así que esperemos que esta semana tú y yo podamos darle respuesta a esas dos preguntas. Durante esta lección vamos a ver el siguiente bosquejo. Para hacer la introducción vamos a ver el tema general que se titula Acumulen tesoros en el cielo, que es la introducción a la lección de esta semana. Hoy vamos a ver a Noé. Noé halló gracia. No sabía que Noé había sido un inversionista. Me estoy desayunando en esta lección. Para mañana estaremos viendo a Abraham como inversionista. Estaremos viendo las malas inversiones de Lot. Y veremos la inversión de Jacob, de engañador a príncipe. Y por último estaremos viendo a Moisés en Egipto y las inversiones que él hizo. Así que esta semana yo les diría, vamos a disfrutar, vamos a abrir nuestras mentes para ver estos personajes bíblicos, pero desde otro punto de vista que nunca habíamos visto antes. Y hoy vamos a iniciar por dar la introducción a la lección Acumulen tesoros en el cielo. Y Jesús nos dio la mejor estrategia de inversión del mundo cuando dijo, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen y los ladrones socavan y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni polilla ni óxido corroen, ni ladrones destruyen ni roban. Eso está en Mateo 6, 19 a 20. Nunca había visto esos textos como una estrategia de inversión. Jesús concluye su estrategia de inversión diciendo, porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Recordando que la Biblia utiliza el término corazón para referirse al asiento o a la mente, que es el ente regulador de nosotros. Es por medio de nuestras mentes que tomamos decisiones. Así que en donde, como decimos en Panamá, si tú le metes mente a algo y tú le dedicas ese tiempo a ese algo allí, entonces, según la Biblia, estará tu tesoro, porque uno le mete mente a aquello que es productivo, aquello que te va a redundar en una ganancia. Así que vamos a meterle mente a esta lección y vamos a invertir en conocer de qué manera nosotros podemos hacer inversiones en donde los ladrones no roban, donde la polilla no corroe, y de tal manera hacer una inversión que redunde
en beneficio material y espiritual a la vez. Nos dice la guía de estudio: muéstrame en qué gastas tu dinero y te mostraré dónde está tu corazón, porque donde quiera que pongas tu dinero, tu corazón de seguro lo seguirá, si es que aún no está allí. Así que estamos hablando de que tú haces inversiones todos los días y en donde tú le dedicas tiempo y en lo que tú gastas tu dinero, allí es en donde tú le estás metiendo mente y allí definitivamente estará tu corazón. Así que, ¿quieres un corazón para el reino de Dios? Si es así, entonces pon tu dinero donde recogerás recompensas eternas. Invierte tu tiempo, tu dinero y tu oración en la obra de Dios. Si lo haces, pronto te interesarás aún más en esta obra y tu corazón también la seguirá. Esta semana repasaremos textos e ilustraciones que nos muestran cómo acumular tesoros en el cielo y finalmente cosechar una recompensa eterna. Así que manos a la obra. Vamos a ver en dónde podemos invertir nuestro tiempo, dinero y oración. Aquí se nos dice en la obra de Dios. ¿Qué es lo que la guía de estudio nos quiere dar a entender? ¿En qué consiste la obra de Dios en donde nosotros tenemos que invertir tiempo, dinero y oración? Eso es lo que vamos a descubrir. Y nos dice los escritos de la hermana White con referencia a esta lección en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 342. La obra de transferir nuestras posesiones al mundo de arriba es digna de nuestras mejores energías. Es de la mayor importancia e implica nuestros intereses eternos. Lo que damos a la causa de Dios no se pierde. Todo lo que damos para la salvación de las almas y la gloria de Dios se invierte en la empresa de más éxito en esta vida y en la vida futura. Cuando leí esta cita, yo me quedé pensando, todo lo que damos para la salvación de las almas y la gloria de Dios. ¿Qué es lo que yo doy para la salvación de las almas y que redunda al final en la gloria de Dios? Y me quedé pensando que cuando me entrego por completo al Espíritu Santo, a Dios, para que Él me utilice como un canal de bendición a las personas que me rodean, estoy haciendo una inversión en tiempo, en mente, en recursos. Y yo no me había dado cuenta de que al hacer eso, estaba invirtiendo en la obra de Dios. Y un ejemplo sencillo, si alguien de repente te llama por celular y te dice, mira, estoy poniendo un ejemplo concreto de lo que me ha pasado. Mira, necesito que me ayudes porque yo no manejo muy bien la tecnología. ¿Me pudieras ayudar? Necesito hacer algunos cambios y no sé cómo hacerlo. Y si usted es un buen inversionista, puede ser que usted tenía una planificación, una agenda para ese día, o puede ser que metas a la persona en tu agenda. Estamos hablando de que vas a invertir tiempo, vas a invertir tu recurso, lo que tú conoces, lo que tú aprendiste, cómo manejar la tecnología. Vas a ayudar a una persona, tú le vas a dedicar tiempo, vas a ir, como me ha pasado, he ido a la casa de la persona, me he sentado con esa persona 2-3 horas y le he ayudado para que pueda resolver un problema personal. Y me llama la atención de que estas personas que me han llamado, porque han sido varias, confían en la discreción y en el manejo de su información personal para ayudarles a hacer lo que están pidiendo. Cuando tú dedicas tiempo y
dedicas esfuerzo, como dicen, el tiempo es dinero. Si tú inviertes en ayudar a otro sin pedir nada a cambio, estás haciendo una inversión en la obra de Dios. Y esa inversión queda registrada en el cielo. Estás metiendo tesoros en el cielo que al final estarán, no al final, están generando intereses eternos. Y cuando el Señor venga, Él te va a dar todo lo que invertiste junto con los intereses. Y eso es interesante. Nuestros talentos de oro y plata, si los damos a los cambiadores, ganan continuamente en valor, lo cual se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Estamos hablando de que tú inviertes talentos, tú inviertes conocimiento, inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes toda una serie de recursos que el Señor ha puesto a tu disposición. Nosotros seremos los receptores de la riqueza eterna que ha aumentado en las manos de los cambiadores, y esos cambiadores están en el cielo. Ellos están tomando nota, están metiendo en nuestra cuenta todo lo que nosotros estamos invirtiendo. Al dar para la obra de Dios, nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida, y está aumentando en valor eterno y perdurable. Así que te invito a que inviertas en el negocio más grande que Dios nos ha dado, que es su obra de bendecir a otros. Como dice el texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a Dios, haces lo mismo que Dios hace. Él nos ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nos demostró su amor, y nosotros demostramos nuestro amor a Él, entregándonos por completo a Él, utilizando todos los recursos que Él nos ha dado para bendecir a las personas que nos rodean. Y de esa manera hacemos una inversión que va a rendir intereses y riquezas eternas. Así que tomando eso en cuenta, vamos a ver nuestro primer ejemplo de inversión de esta lección, y se llama Noé. Noé halló gracia. Ahora, la pregunta o mejor dicho, esta primera oración que aparece aquí, a mí me llamó la atención y yo me quedé pensando, Dios mío, yo no sé si yo podré hacer esto. En la introducción de esta lección dice: vale la pena considerar que a quienes buscan tesoros en el cielo, Dios los llama para hacer cambios importantes en su vida aquí en la tierra. Prepárate para enfrentar lo mismo si es necesario. Y cuando yo leí eso, yo me quedé en serio. Todos aquellos que buscamos tener tesoros en el cielo, Dios nos llama para hacer cambios importantes en nuestra vida. ¿Estamos preparados para hacer esos cambios, sea cual sea el cambio? Esa fue la pregunta que me confrontó esta lección, y créanme, reaccioné como no pensaba reaccionar, y eventualmente, a medida que vamos desarrollando la lección, les voy a decir cómo reaccioné. Pero vamos a leer Génesis 5 al 14 y vamos a ver qué cambios radicales sobrevinieron a Noé como resultado de obedecer a Dios. También vamos a ver qué principios podemos encontrar aquí para nosotros en un mundo que necesita que le advirtamos sobre el juicio inminente. Y yo sabía que había algo en esta lección.
Muy bien. Hay una, yo había diseñado esta lección para leer solamente algunos textos y creo que por el asunto del tiempo voy a hacer eso. No, voy para acá. Déjenme hacer cambio de pantalla un instante, que eso va a tomar un segundito. Muy bien. Aquí tenemos Génesis 6, 5 al 14. Y es simplemente para beneficio de aquellos que no conocen la historia, que por primera vez nos sintonizan. Génesis 6, 5 al 14 nos está hablando del diluvio, nos está explicando lo que dice el versículo 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si se parece a lo que estamos viviendo hoy, bienvenido al mundo real. El mundo está llegando a ese punto de que Dios está viendo que todo lo que sale de nuestra mente es de continuo solamente el mal. Y esperemos, pero sí sabemos que va a suceder. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra, le dolió en su corazón y decidió raer sobre la faz de la tierra a los hombres que había creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, las aves del cielo. Pues dijo Dios que se arrepintió de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Halló gracia. Fue el único que no estaba de continuo pensando solamente en el mal. Y esa gracia fue lo que lo ayudó a él a mantenerse vivo. Porque a pesar de la corrupción de la tierra delante de Dios y que la tierra estaba llena de violencia como lo está actualmente, Dios le dijo a Noé: he decidido poner fin a todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa del hombre, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y cuál fue la, muchos dicen la sugerencia, la recomendación? A veces decimos la orden, pero Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofret, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Tal vez usted diga: fácil. Dios le dijo que para salvarse tenía que hacer un arca. Interesante. Vamos a ver qué implicaba ese cambio en la vida de Noé. Y me llama la atención lo que dice la guía de estudios. Noé podría haber invertido su tiempo y sus recursos para construir un hogar propio, o sea, hacer su vida como lo hacemos nosotros. Compramos casa, tenemos un hogar, nos dedicamos a los hijos, educación de los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Noé eligió hacer un cambio drástico y pasar 120 años de su vida siguiendo el llamado que Dios le hizo de construir un arca. 120 años. ¿Ok? Estamos hablando de que hago un alto en el camino en que voy y doy, no sé si le dio la vuelta o qué fue lo que hizo, pero hizo un alto y decidió: ok, Dios me está diciendo que va a destruir la tierra. Si Dios va a destruir la tierra, ¿de qué me sirve a mí comprar casa, embellecerla, comprar auto, comprar esto, comprar lo otro, si al final todo va a ser destruido? Ahora, usted dirá: ¿pero qué me está diciendo? Que no compre casa, que no compre auto, que no esto, que no lo otro. Yo no he dicho eso. Estoy diciendo lo que tuvo que haber pasado por la mente de Noé. Si el mundo iba a ser destruido y Dios le está diciendo: no inviertas en comprar casa, invierte en hacer un arca, porque es el único lugar
donde vas a estar seguro de la destrucción que voy a mandar a la tierra. Entonces, en vez de construir una casa normal, lo que se hizo fue un barco de dimensiones totalmente fuera de lo normal, para que ese lugar fuese su hogar, mientras que Dios hacía lo que tenía que hacer. Interesante. Muchos escépticos hoy en día descartan la historia del diluvio como un mito, que suele basarse en especulaciones científicas sobre leyes conocidas de la naturaleza. Y esto no es nada nuevo. Así que nos dice la cita de Patriarcas y Profetas, página 84, que el mundo antediluviano razonaba que las leyes naturales habían sido estables durante muchos siglos. Claro, nunca había llovido. Las estaciones se habían sucedido unas tras otras en orden. Nunca había llovido. La tierra era regada por una niebla o el rocío de la noche. Los ríos nunca se habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Habían leyes fijas que se habían mantenido y las aguas también se habían mantenido dentro de sus límites naturales. Así que pensar en que iba a llover cuando nunca había llovido, pues sonaba como locura. Antes del diluvio, la gente argumentaba que nunca podría haber un diluvio sobre la base de una interpretación defectuosa de la realidad. Después del diluvio, sobre la base de una comprensión defectuosa de la realidad, todos argumentan que en un principio el diluvio nunca ocurrió. Y como dice la Biblia, no hay nada nuevo bajo el cielo, bajo el sol. Seguimos desviados en nuestra interpretación de la palabra de Dios. Mientras tanto, la Biblia también dice que la gente será escéptica con los acontecimientos del tiempo del fin, como lo fue en el diluvio. Y segunda de Pedro 3, versículos 3 al 7, nos dicen que los cielos y la tierra que existen ahora están preservados ya no para un diluvio, sino para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. De que va a haber una destrucción, no de agua, sino de fuego. Entonces, viendo esa realidad que viene, ¿cómo podemos nosotros prepararnos para la destrucción venidera? Hay una decisión consciente que todos tenemos que tomar, y va a ser la gratificación diferida. ¿Qué significa gratificación diferida? Estamos hablando de que yo voy a hacer una inversión en donde yo no voy a ver la ganancia de una vez, la voy a diferir, voy a esperar un tiempo para recuperar esa ganancia. Básicamente, lo que significa es que debemos hacer con paciencia una obra, la obra de Dios, la obra que Dios nos ha llamado a realizar, con la esperanza de una recompensa futura más gloriosa. No sabemos cuándo va a regresar Jesús, pero eso es totalmente irrelevante, eso no importa. Lo que sí importa es, como Noé, que hagamos lo que Dios nos pide. Entre tanto, aunque como con Noé, eso implique hacer cambios radicales en nuestra vida. Y allí es en donde está el detalle, un cambio de mente. Y esta pregunta vuelve a resurgir, que tiene que ver con el comentario al inicio. ¿Cuán dispuesto estarías a hacer un cambio importante en tu vida para Dios si, al igual que Noé, fueras llamado a hacer precisamente eso? Y nos dice que nos da una pista en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y hago un comentario personal. Mis padres fueron llamados a hacer un cambio drástico en sus vidas. En 1989, ellos salieron del país de Panamá simplemente para ir a la graduación de mis dos hermanos en Estados Unidos. Y estando allá, estando en la iglesia, orando, sintieron que Dios les dijo que se quedaran. Un cambio totalmente drástico, un cambio que aparentemente, digo yo,
no esperaban, pero que a la vez mi mamá de alguna manera había hecho ciertos preparativos en caso de que si algún momento Dios la llamaba, pues ella estuviese lista. Y sí, se hizo un cambio, decidieron quedarse, renunciaron a sus empleos aquí, renunciaron a la casa donde estoy, me dejaron a mí a cargo de la casa y se fueron y volvieron a empezar sus vidas allá. Cambio totalmente drástico, pero Dios los llamó para ello y tengo que admitir que Dios les proveyó cuando hicieron el cambio. Les proveyó un empleo nuevo, les proveyó un apartamento, les proveyó un auto. O sea, en un tiempo que yo considero récord, Dios abrió las puertas para que ese cambio que Él les estaba pidiendo se diera de una manera que ellos se dieran cuenta de que Él los estaba llamando a hacer una labor importante y ellos han sido de bendición para la tercera edad allá a través de su ministerio de cantos, de historias bíblicas, de tocar el violín como lo hace mi papá por ellos. Fueron llamados para ese ministerio allá en ese lugar en California. Dios nos va probablemente a hacer un llamado a nosotros. Tendremos que hacer un cambio importante en nuestras vidas. Si estamos dispuestos, abiertos, lo haremos y tengan la plena seguridad que Dios hará lo que tiene que hacer para que ese cambio en tu vida sea para su honra y su gloria. Y terminamos con esta cita de Patriarcas y Profetas que nos dice, en la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales, árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos, al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. Una de las cosas que Dios nos ha dado a nosotros es el conocimiento. Y cuando tú usas mal el conocimiento que Dios te ha dado, estás utilizando mal los recursos que Dios ha puesto a tu disposición. No estás siendo un administrador eficiente. Y la cita en lugares celestiales termina diciendo, la voz del deber es la voz de Dios, un guía innato dado por el cielo. Ya sea que lo que hagamos sea placentero o no, debemos realizar la tarea que está puesta directamente en nuestro camino. Si el Señor deseara que lleváramos un mensaje a Nínive, no le sería agradable que fuéramos a Jope o a Capernaum. Cuando leí esto me acuerdo cuando el Señor nos llamó a hacer una obra a mi esposo y a mí, nosotros dije, y esa decisión nos costó después. Así que donde el Señor llama, como dice el lema, si el Señor te llama, Él te capacita, y si Él te envía, te acompaña, y el lema nos cae como anillo al dedo. Así que Dios tiene razones para enviarnos al lugar hacia el cual nuestros pies son dirigidos. Permite que el Espíritu Santo sea tu guía, que te dirija, porque nunca te va a guiar de una manera que tú, si supieses el futuro desde el principio, no hubieses elegido para ti mismo. Así que abramos nuestra mente, porque puede ser que el Señor nos llame para hacer una inversión que solamente se nos va a presentar esa vez. Hay que estar pendiente de los llamados que el Señor nos hace. Y te invito a orar para que podamos
ser abiertos a esos llamados de inversión. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de ver este día, pero más que nada de haber estudiado esta lección. Jamás la había visto de esta manera, pero agradecemos, Señor, que tú has puesto en nuestras manos recursos y que quieres que seamos sabios en la inversión y en el uso de esos recursos. Que cada uno de nosotros pueda aceptar la responsabilidad de primeramente recibir el recurso y que aceptemos la guía del Espíritu Santo en darnos la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia para hacer inversiones que redundarán en la honra y la gloria de Dios y el beneficio de aquellos que Él ha puesto en nuestro camino. Gracias, Señor, por cada una de tus lecciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias a Dios y también a Rosita por la explicación, el análisis de la lección de escuela sabática para la mañana de hoy. Esta lección que Rosita nos acaba de presentar me recuerda a una película que creo que el nombre es 40 días, donde la ciencia, la tecnología invierten millones de dólares en construir arcas, naves que puedan flotar en el agua. En caso tal de que el mundo tuviese un segundo diluvio. Y contrario totalmente a lo que dice la Biblia, pero el hombre siempre ha ido contrario a lo que dice a Dios, así que no podemos esperar otra cosa. Así que lo interesante de todo este asunto es que cuando usted no quiere creerle a la verdad, el Señor en su misericordia le permite y nos permite que le creamos a la mentira. Dios no te obliga a creerle a la verdad. Y si tú quieres creerle a la mentira, Él lo permitirá. Él no se va a meter en ese asunto. Él te pone la verdad y tú eres tienes libre albedrío. Lo mismo hizo con Adán y con Eva. Le puso el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Les dijo que no debían comer de él, pero ellos hicieron lo que quisieron. Así que nos tenemos que atener a las consecuencias de acuerdo a nuestras decisiones. Señores, llegamos hacia el final de la transmisión del día de hoy, recordándoles que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Al cielo. Amén. Amén, amén. Una transmisión del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. Todos supervisados por el Espíritu Santo aquí en la tierra y vigilados desde el cielo por nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Bendiciones.